¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Estamos en vivo y en directo. Mariana Pineda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Clary? Un saludo. Clary. Perdón. Estaba pensando en Clary. Estaba pensando en... ¿Qué tal, JT? ¿Cómo estás? Sí, estaba pensando en nuestro compañero Clary, que bueno, hoy no nos acompaña por... Sí, aparentemente por una situación Yo me siento personal. mucho más cómodo a tu lado acá que teniéndole a Clary. No sé por qué. Te esperamos de aquel lado entonces para el próximo programa, si te parece bien. Bueno, qué lindo partido hizo Olimpia hoy, entre Lindo paréntesis. partido, Ya que somos olimpistas, 3-0, estamos a un punto de la victoria. El miércoles posiblemente Olimpia ya sale campeón. Con un empate ante Libertad. Con un empate ante Libertad. Esperemos que se dé. Porque me preguntaban acá los compañeros... claro. Y perdiendo si no van a Cerro. Claro, si no van a Cerro. Me preguntaban acá los compañeros cómo está el tema. Pues 0% no le puede alcanzar. Si empata Olimpia, imposible que le alcance, pero quedan 3 fechas. Claro. Sí, yo soy olimpista. Espero que el resultado sea favorable, pero tengo también experiencia en situaciones en las cuales Olimpia está muy adelante. Espero que no se vuelva a repetir. Ojalá que no, ¿verdad? Sí, ojalá que no. Bueno, varios temas. Hoy, el primero, vamos a tener mano a mano con el expresidente de la República, senador proclamado por la ANR. Electo. Sí, ya electo, proclamado en acto del viernes a las 10 de la mañana en el Banco Central del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. Vamos a hablar en general del tema político, el proceso electoral, de esto que se define esta semana, que va a ser clave. A juzgar por la información que se maneja mañana, el presidente Horacio Cartes presentaría su renuncia a la presidencia de la República. Hay una reunión clave mañana bien temprano de Colorado Añetete. ¿Cuál va a ser la posición que va a tener? Donde básicamente está la definición. Ahí está aparentemente. Algunos dicen que no hay números, otros dicen que sí. Otros dicen que sí, así es. Pero lo cierto es que en realidad la renuncia de Horacio Cartes tiene tanta atención centrada porque, por supuesto, la conclusión directa es renuncia a Horacio Cartes, se acepta la renuncia y eventualmente va a poder jurar como senador activo porque lo haría con los demás senadores que fueron proclamados. Es clave cuando algunos dicen el tema de si los de Colorado Ñetete no acompañan la renuncia de Cartes, podría ya Mario Abdo Benítez arrancar el 15 de agosto con una bancada dividida. Y vamos a preguntarle al doctor Nicanor Duarte Frutos. Sí, es que ahora está tan unida también, ¿verdad? Claro, pero el tema de la gobernabilidad. Totalmente. O a lo mejor algunos decían, Mario Abdo, presidente electo, tiene otro plan. Quiere lograr la gobernabilidad, no precisamente con los aliados del Partido Colorado. No sabemos, solamente con la ANR. Claro, eso no sabemos, pero eso lo vamos a saber esta semana. Y el otro tema, la crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Viste lo que fue la reunión? De crisis en crisis. Del directorio del PLRA, una incidentada reunión. Vamos a hablar con Basilisa Vázquez, denuncia fuerte, se acerca al manejo de 40.000 millones de guaraníes. Aparentemente Basilisa no tiene una postura muy firme, digamos, desde el inicio y ya desde antes, en contra de la gestión de Efraín Alegre. Creo que esta postura se radicalizó luego de la derrota del PLRA o de Efraín Alegre en las últimas elecciones generales y ella viene reclamando desde hace un tiempo justamente la famosa, algo que se reclamó en la sesión del directorio también, la famosa rendición de cuentas de lo que ha sido la gestión de Efraín Alegre y que según ella existen papeles pero que no son realmente comprobantes que hasta ahora no han sido demostrados. Esto piden la salida desacreditado por Busarquis, que es el tesorero, por ejemplo. Y lo otro que tiene que ver con esta decisión del directorio de instar a sus parlamentarios a no aceptar la renuncia de Horacio Cartes. Nosotros escuchábamos la semana pasada referentes de equipo joven que lidera Las Llanos. Ellos dicen que van a acompañar. ¿Y qué se viene? Con Víctor Ríos, senador también electo, proclamado, actual diputado. Vamos a preguntarle, ¿se viene una sanción, una expulsión, como la semana pasada decía el senador Miguel Abdón Zaguier, que se va a dar dentro del PLRA? Y el tercer figurita tema, repetida dentro del PLRA, ¿verdad? Las famosas sanciones a quienes votan en disidencia, hay que decir que es una conducta característica también. Lo expulsan, después lo vuelven a incorporar, ya no es nada nuevo en realidad. Y por ahora no, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Tenés piercing? No, todavía. ¿Y usted? No, mucho menos. ¿Por qué mucho menos? No, porque no... ¿Estás bien de salud entonces? Estoy bien de salud, no es un problema mental. En el tercer bloque vamos a hablar con la gente del Ministerio del Interior, el tema Grupo Lince, resultados, estadísticas, porque se generó el debate a partir del caso de Caguazú, cuando toma intervención dos agentes del grupo... Del Lince, sí. Del grupo Lince. Debate no solo sobre el tema piercing, quiero aclarar, ¿verdad? Que no vamos a debatir uso de piercing, sino actuación del grupo Lince. Claro, pero lo otro también que yo decía,
como me da la sensación de que algunos están ansiosos, como que agazapados, frotándose la mano, esperando algún error del grupo Lince para caerles con todo. Cuando que en realidad hoy, a juzgar por el elemento más objetivo que se tiene, que son las estadísticas, los números, hay un resultado favorable, interesante, importante de la intervención de este grupo de élite dentro de la policía, y me parece que eso es lo que tenemos que valorar, independientemente de que pueden cometer errores y que esos errores hay que señalarlos. Por supuesto, no los errores deben ser evaluados en la gestión, pero también, dentro de lo que es la gestión, no como una cuestión particular para hacerla o agrandarla, como decía. Arrancamos con el doctor Nicanor Duarte Frutos y vas a hacer tu informe desde acá, ¿verdad? ¿O te vas allá hasta el...? ¿Me querés ver desfilar en vivo? Ah, bueno, no, entonces lo hacemos desde acá. Recién estábamos diciendo con Jorge que vamos a poner música y vamos a ver, vamos a darnos la vuelta y quién se queda con la silla. Bueno, vamos al primer tema de la noche. El doctor Nicanor Duarte Frutos ya nos acompaña aquí en Caro Cruz y, por supuesto, como bien saben, él fue electo senador nacional de la República del Paraguay por segunda vez y en este momento, o para este periodo que se aproxima, espera poder jurar. Veremos si esto se va a dar o no y este es el informe. El Tribunal Superior de Justicia Electoral proclamó oficialmente y entregó certificados a los ganadores de las últimas elecciones generales, entre ellos a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Durante el mismo acto también fueron proclamados los 45 senadores electos, entre los que figuran el actual presidente Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, cuyas candidaturas y juramentos son ampliamente cuestionados por sectores de la oposición. La aceptación de la renuncia de Horacio Cartes está aún en duda, pues mientras algunos sostienen que existen los números para su aprobación, otros reivindican que el mandatario va perdiendo votos. De aprobarse la renuncia de Cartes a la presidencia, su juramento sería casi un hecho, puesto que él mismo se presentaría al acto de juramento junto con los demás legisladores electos. Por su parte, Nicanor Duarte Frutos anunció que asistirá a la sesión de juramento y respondió a sus detractores que si quieren impedir que jure, tendrán que hacerlo a la fuerza. En 2008, Nicanor Duarte Frutos fue elegido senador mientras ejercía la presidencia de la República, pero al concluir su mandato, la sesión convocada para su juramento quedó sin quórum, por lo que no tuvo validez. Pese a haber sido electo, Duarte Frutos concluyó el periodo sin poder asumir su banca en el Senado. La Corte resolvió que los expresidentes pueden ser senadores activos y falló a favor de que tanto Nicanor Duarte Frutos, así como el actual presidente Horacio Cartes, asuman el cargo legislativo para el próximo periodo 2018-2023. Igualmente, la máxima instancia judicial declaró constitucional la candidatura a senador del ex vicepresidente Juan Afara. Por supuesto, sobre el tema tenemos también ya nosotros, como cada noche, la consulta en Twitter. La cuenta es @caraocruzpy, el hashtag o etiqueta para los comentarios que quieran hacer a medida que el doctor Nicanor Duarte Frutos va hablando. También pueden hacerlo utilizando la etiqueta. Y la consulta es ¿qué pensás vos o qué considerás que el presidente de la República, Horacio Cartes, o que su renuncia va a ser aceptada por el Congreso, sí o no? Pueden responder ya a partir de este momento y enviar sus comentarios también, por supuesto. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Doctor Nicanor Duarte Frutos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Mariana, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes, muy rico el café. Sí, ya liquidaste, no va a poder dormir esta Casi noche. Salimos campeón hoy. Cierto, es cierto. Por el miércoles liquidamos. Yo creo que sí. Sí, con Libertad jugamos un empate, ya estamos hechos. Viene la 41. Doctor, ¿se reduce este tema de la senaduría vitalicia, esto del presidente de la República, si puede o no después de terminar su mandato ocupar otro cargo más allá de lo que dice la Constitución Nacional, será senador vitalicio? ¿Se reduce, digo, a la figura de Cartes, se reduce a lo que fue eso que mencionaba Mariana en el informe, lo que fue el caso Duarte Frutos en el 2008? ¿Esto va más allá de las personas? No, yo creo que la historia política paraguaya está atravesada por revanchismo, está atravesada por pase de factura, buscar la proscripción del otro, de aquel que no nos gusta, de aquel que puede ser un peligro, y manipular instituciones
o instrumentar leyes para ese efecto. Porque aquí hay una absurdidad jurídica y un absurdo que obviamente desde la lógica tampoco sería sostenible. Mire, en el Paraguay, con el criterio que tienen algunos actores políticos sobre la senaduría vitalicia, algunos medios que cierran el debate, que caen en una posición fascista al negar que hay una controversia jurídica y que la controversia se resuelve en el ámbito de la Constitución, lo cierto es que para que un presidente de la República en ejercicio impida su proscripción, su muerte política en nuestro país, debe hacerse echar como presidente de la República. Debe ser un fracaso y provocar su destitución de modo que no quede proscrito y pueda seguir o su vocación o su deseo de representar la pluralidad de intereses en el país, en las instituciones republicanas. Mire, o sea, aquí Lugo no es un actor proscrito. ¿Y cuál es el argumento? Que él no fue destituido. O sea, un presidente, para no sufrir la proscripción, la persecución, debe necesariamente hacerse echar. Debe ser un fracaso ser destituido por inoperante y mantiene sus derechos políticos. Esto es un absurdo insostenible. Insostenible. No se puede sostener esta posición, primero. Segundo, la senaduría vitalicia es un cargo honorífico y todos los grandes debates que se han dado hasta hoy afirman que fue una figura que se buscó para calmarle al presidente Rodríguez, porque Rodríguez quería la reelección, pierde la reelección por 1 o 2 votos, no recuerdo, entonces Paciello trae una experiencia de la legislatura italiana. Y creo que en Venezuela, en ese momento había senaduría vitalicia, y van a incorporar esta institución para decirle al presidente Rodríguez, buenos amigos, senaduría vitalicia, fuero y demás cosas. Yo renuncié a la senaduría vitalicia, Mariana y Jorge, yo renuncié. Renuncié el 25 de agosto del 2008. Y algunos dicen, el Senado no le aceptó. ¿Y cómo es posible que el Senado, si no me hubiera aceptado, sin embargo, cuando el presidente Carter me designa embajador en la Argentina, si yo hubiera sido senador vitalicio, porque el senador vitalicio también implica pasar por los rigores del juramento y ocupar una banca. Sí. Tendría que haber solicitado permiso en mi carácter de senador vitalicio para ocupar la embajada. Pero sin embargo, en ese momento, ni los liberales, ni Tito Saguier, ni Desiré, ni nadie me reclamaron la solicitud de permiso, por lo tanto no me consideraban senador vitalicio. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Y bueno, a partir de ese momento, la objeción a mi juramento, evidentemente es una cuestión política, es una cuestión, no sé, epidérmica, no me gusta, problemas de afectos y desafectos. Pero ¿cómo se interpreta? Este es un tema hartamente ya discutido, pero para rescatar su opinión, doctor, es cierto, se interpreta esta parte como una cuestión de pase de factura, oportunismo, capricho, venganza, lo que quieras. Pero cuando se menciona ese artículo constitucional, cuando dice será senador vitalicio, entonces eso algunos sostienen de que es un imperativo que no te da otra alternativa más que eso que establece la Constitución Nacional. Entonces podemos decir que está mal o está bien, pero ya modificaron la Constitución. No, ese es un problema de conocimiento absolutamente escolástico. Es un problema de escuela, de manejo de la gramática.
Altamirano, que no es colorado, que es considerado un gran jurista, un gran constitucionalista, explicaba, justamente justificando que podemos ser senador activo, que el verbo ser conjugado, ¿verdad? Será, es de modo indicativo futuro. Porque si hubiese habido una redacción de orden imperativo, decía Altamirano, no lo digo yo, la Constitución debería redactarse del siguiente modo: los presidentes de la República que terminan su mandato democráticamente son senadores activos. Eso sí es una conjugación del verbo ser de modo imperativo. Entonces, estamos en una discusión absolutamente escolástica que plantea, obviamente, un mayor conocimiento de la gramática, de nuestra lengua, pero yo creo que estas son excusas, son discusiones más bien periféricas. El problema es evidentemente político. Claro, pero por eso yo digo, cuando se instala esta discusión que puede existir en la interpretación del marco constitucional, es ahí cuando se tienen también contemplada en nuestra propia Constitución Nacional cuáles son las herramientas. Entonces uno impugna esa candidatura, eso se dirime en una instancia primera, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, después la Corte Suprema de Justicia. Podemos estar o no de acuerdo con el fallo de la Corte, podemos estar o no de acuerdo, pero es el fallo de la Corte. Y si no estamos de acuerdo con esta Corte, también existen los instrumentos para ir en contra de quienes fallaron de esa manera. Claro, en una república, yo creo que somos una república, nuestra Constitución nos proclama de ese modo. En una república, obviamente, no hay siervos ni esclavos, se consagra la libertad, y los debates sobre la controversia jurídica, que son normales en sociedades republicanas y democráticas, no se resuelven en la academia, no se resuelven en los debates periodísticos, que pueden ser muy saludables, muy enriquecedores, pero en la república, en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, donde rigen los modos civilizados de resolver los conflictos, la Corte, la Sala Constitucional es aquí y en todas partes la que resuelven los problemas de orden interpretativo, de orden hermenéutico en el lenguaje jurídico, y lo que resuelva la Corte tiene carácter vinculante, o sea, obliga. Si no nos gusta y si impugnamos la competencia de la Corte para resolver un conflicto de este tipo, entonces estamos implícitamente estamos aceptando la vía de la fuerza, la vía de la violencia para la solución de nuestras diferencias o de las controversias de orden jurídico constitucional. Yo ahí digo, ¿para qué ya recurrimos a esa instancia si finalmente algunos actores no van a reconocer lo que esa instancia al cual uno recurrió como falló en tal sentido y como no le favorece, dice no vamos a acatar? Por eso yo decía, podemos estar o no de acuerdo, pero después se tiene la otra herramienta, rasguemos a todos estos ministros de la Corte con la herramienta del juicio político, mal desempeño, etcétera, etcétera. Pero por eso es muy peligroso cuando de manera categórica ya unos medios de comunicación, incluso referentes políticos, comunicadores, líderes de opinión, instalan el tema de esta es una corte de prevaricadores, esta es una corte vendida, que yo estoy segurísimo que es. Pero si hay un fallo, pues hay que respetarlo. Cuesta entender eso, doctor, en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que los medios pueden tener posiciones políticas. Yo no creo en la independencia ni en la neutralidad de los medios de comunicación. Me parece absolutamente razonable que eso sea así, porque finalmente los periodistas también son seres humanos con sus propias subjetividades,
los dueños de los medios de comunicación tienen sus intereses que se contraponen con los intereses del pueblo, con los intereses que tienen los líderes políticos. De manera que yo no creo en la neutralidad ni en la absoluta independencia, pero lo que me parece negativo para el fortalecimiento de la democracia es que se pretenda imponer la verdad desde cualquier medio y encima etiquetarle a cualquiera que no esté de acuerdo con una línea editorial o con la posición de un medio como el delincuente, como el mercenario, mugre, porque eso también representa una posición absolutamente autoritaria, intolerante de determinados medios de comunicación que no coinciden con el discurso que en otro momento hacen de la necesidad de fortalecer la democracia. Si no estamos de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, con el Poder Judicial, y no nos gusta el Poder Judicial, entonces, señores, primero hay que hacer una gran reforma constitucional, cambiar los modos de designación de los jueces, o hacer una revolución armada, una revolución violenta que implique una ruptura del orden político, económico, jurídico establecido e instaurar un proceso distinto a lo que pretende la democracia y la república. Pero no hay otro camino. Si a mí no me gusta el Poder Judicial, no me gusta y digo que no funciona la teoría de la división de los poderes, ¿y cuál es el camino que me queda? Romper el modelo democrático, buscar un orden político, económico y social distinto. ¿Cómo? Ganando las calles o por medio de la violencia, por medio de procesos rupturistas. Pero yo confío en la democracia y creo que tenemos que fortalecer la independencia de los poderes y el Estado de Derecho. A propósito de algunos medios de comunicación, tanto en su caso, doctor, senador Trucho y Mexicoay. Senador Trucho. Entonces... Sí, participamos en una feroz interna para llegar a la senaduría. El coloradismo tuvo unas internas vibrantes. Hay senadores que orillan esa calificación, cuyas candidaturas surgieron de cafetines o de charlas de tertulia sin ningún calor popular. Nosotros surgimos de unas internas vibrantes, por una participación de más de 1 millón de electores en nuestras internas. Y luego esa lista del Partido Colorado fue sometida a la voluntad popular con más de 2 millones de paraguayos y paraguayas que salieron a votar. De manera que la legitimidad, el artículo 2 creo que de la Constitución Nacional establece que la fuente de legitimidad de las autoridades representativas deviene de la soberanía popular, deviene del sufragio colectivo. Ahora con la candidatura a mí no surgía, pues, al menos, es más, yo en las internas partidarias me jugué con una lista propia sin meterme en la lista de los movimientos realmente poderosos y ganamos a puño nuestra banca y vamos a representar los intereses plurales de nuestro país porque tenemos la autoridad que nos deviene de la soberanía popular. En tu caso, doctor, no te pueden decir que sos fruto de la lista Sábana, por ejemplo. No. Oye, en Bareillo no me está. Tranquilo. Bueno, tengo que ir a la pausa. A la vuelta, una cuestión más práctica. Mañana una reunión clave. Me dijeron que usted va a participar, creo que con los senadores de Colorado y Ñeteté, para saber un poco qué va a pasar, porque como hablábamos con Mariana, se tiene la información de que mañana el presidente Carter presenta su renuncia. ¿Y cuál va a ser el comportamiento? ¿Y qué podría llegar a suceder si estos actores de Colorado a Ñeteté no acompañan, no aceptan la renuncia? Se puede hablar ya de una división que se viene ahora de manera inmediata antes de que Mario Abdo Benítez asuma la presidencia de la República. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Continuamos haciendo Caro Cruz y vamos a ver qué es lo que responde hasta este momento la audiencia que está votando
en Twitter y miren ustedes, por lo menos creo que si no sabemos lo que va a pasar, bueno, la gente está igual. Sí, la pregunta es, ¿crees que el Congreso debe aceptar la renuncia del presidente Cartes para que asuma como senador activo? Y hoy tenemos un 50-50. Yo no recuerdo que haya pasado esto. Si me ayudas un poco, José París. 51-49, una cuestión, pero 50-50 no recreo. No, bueno, pasó, pero después... Por lo menos durante mi gestión. Pero esto puede cambiar todavía dependiendo de la intervención del doctor Duarte Frutos. Hacia dónde se inclina la balanza. Claro, porque hay casi una relación directa, en realidad. Imagínate, en menos de 20 minutos casi 500 votos, una participación importante. Así es. Sí. Y dijo Nicanor que todavía no votó, así es que si lo hace ahora quizás cambie el resultado. Pueden seguir votando, el sondeo permanece abierto y también la etiqueta o el hashtag que tienen ahí, COCPY, para cualquier comentario o consulta. Hay varios comentarios también, oportunamente, si es que puedes darle participación. Muy bien. Gracias, Mariana. Doctor, dale, señor. Por un lado, usted no tendría mayor impedimento porque no tiene que renunciar, no está pendiente de que su renuncia se acepte o no en el Parlamento. Pero está lo otro que desliza el Frente Guazú y el propio presidente actual hoy del Congreso, Fernando Lugo. Aquello de si lo convoca o no, el 30 de junio. Ya se dio el viernes la proclamación, pero el 30 de junio Lugo dice, nosotros vamos a ver si convocamos o no. Está dentro de las atribuciones del presidente del Congreso decir, a este lo convoco, a este no lo llamo para que puedan prestar juramento ese día. Mire, yo no manejo muy bien el reglamento, pero yo no creo que el presidente Lugo actúe de ese modo, Jorge, porque él siempre invocó, proclamó el valor primero y fundamental de la soberanía popular. Si hay un partido que siempre proclamó que es la soberanía popular la que otorga legitimidad, ese partido fue el Frente Guazú y su vocero principal siempre fue el presidente Lugo. Cuando Lugo tuvo el cuestionamiento como obispo, yo era presidente de la República, pude haber promovido su impugnación, pero yo también coincido en la necesidad de otorgarle al pueblo, a la soberanía popular, el derecho a darle legitimidad o no a una autoridad o a ungir como presidente o como representante de un país a un actor político, hombres y mujeres. Si el presidente Lugo actúa de otro modo, estaría evidentemente pisoteando lo que hasta hace muy poco decía cuando se discutía el tema de la enmienda y el Frente Guazú estaba con el referéndum, o sea, la enmienda más el referéndum, su discurso siguió siendo la necesidad de que el pueblo se exprese y que sea respetado el pueblo. Sí. Entonces, yo no creo que él actúe de ese modo, porque sería realmente lamentable. Y segundo, hay que decirle al pueblo, para que un presidente siga teniendo sus derechos políticos, oñemosecana, vio Jorge. O sea que para que un presidente en ejercicio mañana pueda seguir en la vida política luchando por la representación, para que no lo consideren un cadáver político, tiene que hacerse echar. O sea que a mí me convenía mucho más que el Congreso me destituya y que no sea el actor presidente en ese momento de una transición democrática histórica en 200 años de vida independiente, en que como presidente facilité la alternancia, no impugné al candidato Fernando Lugo en ese momento, que me valió la crítica feroz de muchos de mis amigos, incluso Benedicto XVI, 5 meses antes, y eso yo le comenté al propio presidente Lugo, me había dicho sí, ¿por qué? Yo no lo impugnaba. Y yo le había dicho en aquella visita a su santidad que si nosotros le impugnábamos iba a generarse una gran convulsión en el país, que probablemente la autoridad que surja a partir de una exclusión o de una impugnación dudosa
no tendría legitimidad y que la única institución a la que el pueblo respetaría para impugnarle a Lugo era la Iglesia Católica. ¿Y por qué no lo hacía la Iglesia Católica? Fue mi pregunta. Entonces, no puede ser que el presidente Lugo hoy se haya vuelto un autoritario, un intolerante que no respeta la soberanía popular ni la dinámica democrática y republicana. ¿Usted llegó a renunciar y el Congreso no le aceptó su renuncia? ¿Cómo fue? Yo renuncié el 25 de agosto. Ah, la senaduría vitalicia. A la senaduría vitalicia. Pero antes no presentó su renuncia para que el Parlamento la acepte, así como va a pasar. No, yo presenté mi renuncia como presidente de la República. No me aceptaron, nunca trataron. Terminé mi mandato y el 25 de agosto presento mi renuncia, obviamente ya fuera del poder, a la senaduría vitalicia. Claro, ya. Y la senaduría vitalicia es un cargo absolutamente honorífico y el Senado no tiene ninguna facultad de rechazar o admitir una renuncia de un cargo honorífico. Sí, el Congreso tiene facultad prevista en la Constitución de aceptar o rechazar la renuncia a un presidente de la República. Y te digo más, lo que ya comenté, cuando yo fui embajador, cuando el presidente Carter me designa embajador con acuerdo del Senado, el Senado obviamente no me consideró senador vitalicio, porque de lo contrario me hubiera pedido que renunciara a esa investidura. Y lo mismo evidentemente quieren hacer con el presidente Cartes. Pero yo creo que si mañana se resuelven las cosas, yo creo que le van a dar la renuncia, creo, ¿verdad? ¿Le van a dar la renuncia? O sea, quiere decir que van a tener los votos para que la acepten. Yo creo que sí. La política, obviamente, y cambiantes y la oyeresean, de igual hay coco en lado allá. Pero el problema hoy está en la bancada de Colorado Añetete a partir de un escrito del senador Arnoldo Dins, la postura de Eduardo Peta. A partir de ahí se generó toda esta discusión, porque en principio se tenían los votos, por eso se habla de una reunión clave que van a tener los de la bancada de Colorado Añetete mañana y en donde va a participar el propio presidente electo y proclamado Mario Abdo Benito. ¿Usted va a participar de esa reunión, doctor? A mí me invitaron para una reunión al mediodía y creo que en esa reunión se van a abordar estas cuestiones. Acá también se pretende en cierta manera poner en cuestión la posición del presidente electo. Primero, Jorge, hay que entender que el liderazgo del presidente electo es un liderazgo muy calmo, muy paciente. Cada presidente, cada líder tiene su propio estilo de construir mayoría. Y el estilo del presidente electo es un estilo atravesado por la paciencia, juega mucho con el tiempo, escucha a la gente. Yo obviamente no tenía ese estilo, pero hay que decir que al presidente Mario Abdo Benito, el presidente electo, le ha ido muy bien su estilo de liderazgo porque hoy es presidente de la República. Entonces, primero eso. Y segundo, muchos dicen que el partido, la legitimidad del partido. No, la victoria del coloradismo fue una victoria importante. Macri ganó por 2%. Macri es presidente por 2%. Sí. Dilma, su segundo mandato fue por 1,7%. Lago había ganado por 2%. El partido gana por 3% a toda casi la oposición unida. Mirá, participaron 23 partidos políticos. 23 partidos políticos. 21 estaban en contra, 22 prácticamente, pero estaban en contra del Partido Colorado. Tuvimos 60.000 mesarios. Mesabe Guapía, 60.000, de los cuales 22.000 eran colorados. Casi 40.000 mesarios que cuidaban los votos pertenecían a la oposición. ¿Cómo podrían ellos poner en duda
la legitimidad y la transparencia del proceso electoral. 337 apoderados fueron autorizados en las elecciones nacionales. 337 apoderados. ¿Saben cuántos apoderados tenía el Partido Colorado? El Partido Colorado tenía solo 4 apoderados. Y gana en una disputa reñida, pero gana toda la oposición unida. De ahí que la legitimidad de la victoria colorada es indiscutible y del presidente electo. Nunca se dio hasta ahora este fenómeno, por lo menos que yo recuerde en esta época democrática, que el que no haya ganado las elecciones no haya reconocido. Digo, desde el 89 para arriba. Este es el primer caso que ahora ya se dio la proclamación incluso y hasta ahora el presidente del PLRA no reconoce. Yo no conozco la vida interna del PLRA, pero la derrota duele. Por el coro perderla, luego de ganarse las 9 de la noche a reconocer. Con el conteo rápido. Ese mismo día, el domingo. No, a las 9 de la noche. Sí. Andás, y con la tucita de ir a ganar, pero nosotros reconocimos. Y yo creo que un buen líder reconoce la derrota y no transfiere responsabilidades. El que no es líder o está culpable. A te me arriba ya hoy la penal, o culpa y botín, pasto, vea ya. No, el líder, el buen líder, reconoce la derrota y no transfiere responsabilidades y se prepara para la siguiente batalla. Entonces yo creo que tenemos que evitar el revanchismo, la persecución. Tenemos que, la dirigencia política, dejar estas prácticas. Por eso es que hemos perdido la credibilidad. Por eso es que hemos perdido gran parte de la confianza social, porque cada nueva elección es pago de factura. Ya cobrata con tipo coa con tipo ya jundita. Coa na yambo juramos, ay coarriero coa. Y no se dan cuenta que la decadencia de los líderes políticos en el Paraguay es indiscutible. Una tremenda decadencia, una mediocridad espantosa, una maldad sin límites en muchos de los actores. ¿Y cómo vamos a ganar la confianza de las generaciones venideras o de las generaciones más jóvenes? De esa manera. Entonces, y de esa manera. Entonces yo creo que finalmente están las instituciones y que las instituciones vayan resolviendo los conflictos. Doctor, usted dijo mañana va a participar de la reunión. Mediodía, la bancada de Colorado Añetete. La forma particular de liderazgo que ejerce Mario Abdo Benítez, que es distinto al suyo, al del propio Horacio Cartes, no creo que se dé una bajada de línea propiamente, así como bajada de línea, pero sí se discute que puede liberar los votos. ¿Cuál va a ser su recomendación? En el caso de que le consulte a usted con toda su experiencia política, ¿cuál es la recomendación? ¿Que voten en un sentido por las consecuencias que eso pueda traer o que se tiene que liberar y que queda a criterio de cada uno de los integrantes de esa bancada en relación a aceptar o no la renuncia del presidente Cartes? Mira, Jorge, y bueno, yo cuando hablo de liderazgo distinto quiero aclarar que no estoy diciendo que el mío es superior, ni el de Cartes. No, cada uno tiene su estilo, liderazgo distinto y cada liderazgo tiene su éxito y su fracaso, sí, según los tiempos y según las circunstancias. Pero el liderazgo del presidente electo para mí es un liderazgo reposado, responsable, y por eso mismo creo que puede construir los grandes acuerdos, que puede construir los grandes consensos. Yo no sé cómo se va a desarrollar la reunión de mañana, no sé si va a estar el presidente electo. Él dijo que iba a estar, dijo que iba a estar. A mí me llamó el líder de bancada, el compañero Beto Velar, y yo voy a ver, yo nunca participé de una reunión de bancada, nunca fui parlamentario, está bastante allá, pero andan y catuina ya. Entonces, voy a ver cómo ocurre mañana. Yo estoy de acuerdo con el juramento del presidente Cartes. Y estoy de acuerdo
de que por lo menos en el movimiento, en Añetete, se apoye la renuncia. Porque finalmente hicimos una gran campaña con Horacio Cartes en el escenario. Hubo un proceso de legitimación constante de la candidatura a senador del presidente actual. Por eso Neytin en hablaba... varios actos, en varios escenarios donde estábamos todos. Ahora... Por eso Neytin hablaba de esa reciprocidad y pacto de caballeros. Nosotros, dice él, como Honor Colorado, acompañaron esa candidatura, por lo tanto ahora en una situación determinante también se pide ese cumplimiento. No está escrito ni hablado, pero se habla de un pacto tácito de caballeros. Puede haber algún pacto pero yo no conozco. Yo parto de hechos visibles, de actos políticos, de decisiones políticas. Yo puedo participar contigo en un proceso electoral. Estoy a tu lado. Sos el candidato a senador. Legitimamos las candidaturas. Todos estamos en el escenario. Ganamos las elecciones. Es más, reconocemos que las elecciones ganamos por el voto colorado en casi 99%, me imagino. Entonces, habría que comprender que esos procesos electorales determinan ciertas obligaciones políticas. Y por esa razón creo que mi voto no cuenta, se tendría que acompañar la renuncia del presidente. Pero voy a respetar siempre la posición de senadores actuales que no estén de acuerdo. Doctor, si nos alcanzan los votos para aceptar la renuncia de Cartes, y eso se da porque la posición que puedan asumir de manera individual algunos senadores de Colorado y Añetete, ¿crees que eso puede poner en riesgo la gobernabilidad o arrancar ya el 15 de agosto con una bancada dividida dentro del Senado en el Congreso? Yo fui presidente de la República, bueno, voy a coger papá la mitad ya, pero lo que quiero resaltar es mi experiencia. Dai gusto Ilandela, presidente de la República, a la bancada hoy de Jehuí en Grieta. Siempre es importante comenzar el gobierno con una bancada oficialista, por lo menos cohesionada, lo cual no significa que todos vamos a pensar de la misma manera, pero que tengamos un espíritu de bloque y que no solamente podamos tener una bancada que actúe conforme a los intereses, a las promesas electorales que hicimos, promesas de unidad, promesa de trabajar por los grandes intereses comunes del país, sino que al mismo tiempo el presidente electo inicie un diálogo dinámico y fluido con los líderes de la oposición, porque sería muy importante que nuestra bancada esté unida y que también el presidente construya acuerdos con los líderes de los otros movimientos y partidos en los grandes desafíos que tenemos, porque hay temas que tenemos que abordar todos los partidos de manera más o menos coordinada, porque son temas que afectan el interés de la nación, el tema de la salud, de la reforma a la salud, la reforma a la educación, el tema de la política fiscal, de los procesos de endeudamiento, de las obras públicas. Hay varios desafíos que necesitamos, evidentemente, abordar desde un espíritu más colectivo. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Digo nomás, después de escucharlo a usted, y eso creo que coincidimos también con mi compañera Mariana, por supuesto que tiene que hablar de debatir, de modificar la Constitución, de hacer una reforma o no, pero la experiencia que dejan los expresidentes de la República, ¿por qué le vamos a mandar a la jubilación tan pronto? Cuando que puedan todavía aportar como actores activos de la política, en su caso, por ejemplo, desde el Parlamento. Llego a mano y tepe político, taja a luchata. No necesito una banca, y esto no es un acto de pedantería o de petulancia, sino una reafirmación de mi vocación política.
Nosotros vamos a seguir luchando en el Congreso, en la calle, en los partidos, en los valles populares. Así que lo que tenemos que sepultar es el espíritu de revancha. Ya yo cobralo, mitad entre líderes, jamás vea, no creéis majoña andereje. Amigo, ya recuperar la confianza como dirigencia política y tratemos de resolver los conflictos en el campo institucional, no por cuestiones epidérmicas, de afectos y desafectos. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muy amable. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar qué pasa en el Partido Liberal Radical Auténtico, la doctora Basilisa Vázquez. Vamos a charlar con el diputado, también senador, electo proclamado Víctor Ríos. A la vuelta de la pausa, ya venimos. De debatir un poco una cuestión que afecta directamente a la ANR con el doctor Nicanor Duarte Frutos, pasamos ahora a la situación al interior del Partido Liberal Radical Auténtico, situación post-derrota, podríamos decir, de las elecciones generales últimas. La última reunión del directorio fue bastante caldeada, bastante intensa, y hay un sector de la disidencia liberal que tiene bastantes reclamos sobre la gestión de Efraín Alegre. La derrota de Efraín Alegre en las últimas elecciones generales y la renuncia y juramento de Horacio Cartes son algunos de los principales temas que dividen las posturas al interior del Partido Liberal. Tras la reunión extraordinaria realizada esta semana, el directorio del PLRA decidió instar a sus legisladores a no dar quórum a la sesión para tratar la eventual renuncia del presidente Horacio Cartes. Los liberales también se oponen al juramento del mandatario como senador activo. Durante la sesión del directorio, los oficialistas expusieron los argumentos para rechazar la candidatura de Cartes para el Senado, ya que según ellos es inconstitucional. Los liberales cuestionaron que Cartes haya realizado su campaña electoral durante el ejercicio de la presidencia y califican como prevaricato la resolución de la Corte que lo habilitó para el efecto. Sin embargo, pese a la directiva partidaria, los senadores llanistas acompañarían la renuncia del presidente de la República, Horacio Cartes, y su posterior juramento como senador activo. Blas Llano expresó que el mandatario fue habilitado por la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia para ocupar su banca en el Senado, por lo que él aceptaría su renuncia. A la postura de Llano se adhieren también Zulma Gómez, Ramón Gómez Berlangeri, Blanca Fonseca y Enzo Cardoso. Por otra parte, los reclamos del sector llanista también se hicieron manifiestos durante la reunión del directorio. Los disidentes reclamaron a Efraín Alegre la rendición de cuentas de su gestión, ya que aseguran que se desconoce el destino de millonarios recursos del PLRA. A criterio de Llano, la postura de Alegre sobre el juramento de Horacio Cartes no es más que una maniobra de distracción a los efectos de no revelar el balance del uso de los fondos partidarios. Al respecto, Alegre anunció que darían a conocer dicho balance el 1 de junio. Y sobre este tema ya tenemos también la consulta publicada en Twitter y la pregunta es la siguiente: ¿la crisis interna dentro del PLRA se soluciona con la renuncia de Efraín Alegre a la presidencia del partido, sí o no? Pueden responder a partir de este momento, ya está habilitado el sondeo. La cuenta, reiteramos, es @caraocruzpy. El sondeo está publicado exclusivamente en Twitter, porque ya hay seguidores de otras redes que están preguntando también. Y en la etiqueta o para cualquier comentario también es COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana. Basilisa Vázquez, apoderada del PLRA, del equipo joven. ¿Cómo estás? Jorge, buenas noches, Mariana. Bien, muy bien, estamos acá para las conferencias. Incidentada fue la sesión última del directorio de tu partido. Había un grupo que preguntaba dónde está la plata, 40.000, 30.000 millones de guaraníes. Otro grupo que decía lo contrario, que acompañaba a Efraín, de no permitir la aceptación de la renuncia del presidente Cartes. ¿Cómo se subsana? Nosotros preguntábamos, y recién leía a Mariana, esta crisis instalada dentro del PLRA, dos posturas, dos movimientos históricos que tienen esta posición, ¿se soluciona con que Efraín dé un paso al costado? Yo desde el inicio,
y particularmente siempre dije de que si Efraín es en este caso el que manejó las elecciones, ¿verdad? Desde él es el candidato, el presidente, el administrador, el publicista, él lo hizo todo. Él no admitió ninguna persona, muchos menos nosotros. Basilisa, este problema que se da, digo nomás, dentro del PLRA, para poner en contexto, viene ya de una denuncia del año pasado, en diciembre, incluso antes de las internas. Claro, antes de las internas partidarias nosotros hicimos una denuncia en el Ministerio Público. Sobre eso también el viernes que pasó el senador Fernando Silva Facetti fue a una declaración testimonial y ampliatoria en el Ministerio Público. Vimos también que la carpeta está siguiendo sus pasos, su proceso. Se solicitó varios informes. Estamos muy contentos en ese sentido con el trabajo que está realizando el Ministerio Público. Más también nosotros la semana pasada, o sea, esta semana, ¿verdad? Esta semana que pasó, nos enteramos de muchas otras cosas más que hicieron con la plata del partido, que es lo que nosotros veníamos ya reclamando, ya va a ser más de 1 año y medio que esto se reclama. Que en contrapartida ellos dicen que cuando el equipo joven, o en este caso el líder del equipo joven, Blas Llano, estuvo al mando de la presidencia, nunca se hizo, pero nunca se cuestionó la administración de Blas Llano, ¿verdad? Nunca nadie se atrevió a cuestionar, porque nunca el partido utilizó ese dinero en cuestiones que no era electoral, ¿verdad? En cuestiones en que la ley a nosotros nos decía. Ellos dicen ahora, incluso el administrador en las redes sociales admite que ellos utilizaron esa plata para defender la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, la Corte dice que esa sesión que se realizó en el Senado no es inconstitucional. La Corte dice de que ese no tiene nada que estudiar y que se llevó a cabo una sesión normal en el Senado, ¿verdad? Acá la situación que se plantea hoy en día, Jorge, y llama poderosamente la atención, es cuando el dado cae hacia tu lado, bueno, la Corte es buenito y es excelente. Cuando no cae hacia tu lado, bueno, la Corte es corrupta, la Corte es vendida. Sin embargo, muchos de los que hoy cuestionan la resolución de la Corte en lo que se refiere a eso, fueron beneficiados con la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, lastimosamente el diputado Víctor Ríos no quiso aparecer acá con nosotros, pero tengo una resolución que le favorece a él de la Corte Suprema de Justicia, en donde dice que que nosotros decíamos de que él no podía ser rector y diputado al mismo tiempo, no podía ocupar esos 2 cargos. Sin embargo, él recurrió a la Corte le favoreció a él y dice de que él sí puede ser rector y diputado al mismo tiempo. Entonces, él no le llamó corrupto a la Corte Suprema de Justicia. Él no dijo de que la Corte Suprema de Justicia era un vendido, ¿verdad? Y muchos de esos actores que hoy en día, el mismo caso de Salim Busarquis, que hasta ahora chicanea su proceso judicial y le tiene a la hija de Bajac, le puso en su lista, a la hija de Sindulfo Blanco en su lista. O sea que, ¿de qué vamos a hablar de la Corte, verdad? ¿De qué vamos a hablar de la justicia? Cuando la justicia nos favorece, nosotros estamos en contra. Cuando favorece a otra persona, decimos que la Corte, que la justicia, que el Ministerio Público. No es así. Nosotros por eso decimos de que la resolución de la Corte es la máxima autoridad para interpretar la Constitución Nacional, porque la Constitución lo dice eso, ¿verdad? No es que yo o alguien invente, porque dice eso la Constitución. Entonces, sencillamente es así. Lastimosamente, como dije, él no quiso entrar acá con nosotros, pero eso yo le quiero recordar al diputado, ¿verdad? Le quiero recordar, me está en este momento viendo, incluso le quiero recordar que cuando él se favoreció, bueno, ahora que la renuncia de Cartes, que asuma Cartes como senador, y la Corte sacó una resolución. Ahora, le escuché a Blas Llano, el senador, el otro día mencionar
de que él tiene la percepción, por un lado, de que no se puede solamente la línea discursiva del PLRA centrarse única y exclusivamente en la figura de alguien, por ejemplo, solo todo Descartes. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, sí, como que se percibe que es una excusa ese tema para no debatir qué fue lo que pasó, porque el resultado que tuvieron en las elecciones, y lo otro que vos venís reclamando desde hace tiempo en el tema que es también un tema importante, el destino de esos 40.000 millones de guaraníes. Bueno, exactamente, ¿verdad? Ellos se centran en la figura de atacar la figura de Horacio Cartes. Se centran en eso. Pues bien, si ganaban las elecciones, era el camino correcto, ¿verdad? Nadie le iba a discutir, bueno, pues bien, era el ataque personal a Cartes el que nos hizo ganar las elecciones. Pero perdimos esta elección. Perdimos esta elección y entonces, ¿qué es el camino? No fue el camino. Ganó otra vez el grupo de Cartes las elecciones. No es el camino que tenemos que seguir. Y segundo, que es como una cortina de humo que todos los días ataca, pero sin embargo, ellos mismos no quieren cumplir la ley. No hacen la rendición de cuentas. Nos tiran de que nosotros no podemos reclamar porque somos cartistas, por eso no podemos reclamar el uso de la plata. ¿Dónde está el uso en la plata del partido? Le dijimos nosotros en el día de la sesión. Nadie no nos puede explicar. Nosotros sí sabemos dónde está la plata del partido. ¿Dónde está? La plata del partido tiene Efraín y Salim Busarquis. ¿Por qué tienen bajo llave? No, en su bolsillo. Ellos utilizaron esa plata y ellos llevaron la plata del partido. Y ellos tienen que rendir cuenta de eso. Y nosotros ¿por qué Salim? Porque era tesorero. Porque era el tesorero. Y según él, que estuvimos viendo en sus redes sociales, dice de que él no solamente firmaba, él solamente firmaba los cheques, porque el que autorizaba era Efraín Alegre en la utilización de la plata. Lo que nosotros le decimos es hoy y categóricamente que no vamos a desistir hasta que ellos devuelvan la plata del partido. Nosotros incluso no queremos conflictuar esto e irnos al Ministerio Público, pero si ellos no devuelven esa plata, nosotros vamos a insistirle al Ministerio Público. ¿Se les arrimó acaso a ustedes una rendición en qué se usó esa cantidad de dinero dentro del partido? Se nos dijo de que publicidad tanto, gastos de combustible tanto, y redondearon la cifra. No, nosotros exigimos que la rendición de cuentas sea facturas, que nos presenten las facturas ilegales, que no sea, por ejemplo, despensa Carlucho, que es lo que está lleno en la rendición que ellos presentaron, ¿verdad? En la justicia electoral. Hay una cantidad de despensa Carlucho. Claro. Yo no sé en dónde queda despensa Carlucho. ¿Qué fue lo que pasó? Que creo que vos también hiciste referencia al tema de los bonos, que creo que colocaron mucho menos del valor real. ¿Cómo eso El tema de los bonos fue realmente una vergüenza. Hasta a mí me da vergüenza ajena de contar lo que pasó. El día jueves, el presidente del partido y la tesorería del partido llama a los dirigentes para el día jueves, 3 días antes de las elecciones, ¿verdad? Llama para repartir los bonos a los distintos dirigentes. Vinieron la dirigencia a llevar la plata digámosle, los papeles, y por el camino le llamaba otra vez del mismo grupo de Salín, el primo de Salín, a decirle, si quieren cambiar los bonos, nosotros podemos cambiarle con el 50%. 50%. 50%, ¿verdad? Entonces, que es un buen negocio. Si era un bono de 100 millones, de los 100 millones te entregaba 50 millones. Y después cobraban los 100. Y después ellos cobraban los 100 millones, ¿verdad? Un negocio redondito. ¿Quién no iba a querer hacer ese negocio, verdad? Pero imagínate, ya perdieron la vergüenza esta gente, ¿verdad? Porque vos podés hacer cualquier cosa, pero con la plata del partido, con la gente. Y además ¿por qué nosotros decimos públicamente? Porque la dirigencia dijo, y la dirigencia sabe, y es lo que le reclamó la intendenta Carolina en Aranda en la sesión pasada. Le dijo que tiene que rendir cuenta, que tiene que saber, y además todo el mundo sabe. Y el sábado, por ejemplo, gente que no pudieron cambiar entre jueves y viernes, el sábado, unas horas antes del inicio de las elecciones,
ya era el 30%, o sea, te daba el 30% y Claro. ellos quedaban con el 70%, ¿verdad? Eso es Eso una es lo que vergüenza. puedo decir que se tuvo que haber entregado mucho antes, no 3 días antes de No, las elecciones. los bonos se entregan siempre un mes antes Claro. de una elección, ¿verdad? Porque entonces el dirigente ahí va a procura, generalmente uno cambia por el 80%, porque siempre sucede, eso no hay que también negar, decir, bueno, o se cambia por el 90% y a veces si uno tiene amigo así, recurre a su amigo y se te cambia por el 100%. Pero si es un mes antes, uno ya se diligencia con ese papel que se entrega, ¿verdad? Ya. Pero Tengo ese 3 día no minutos, estuvo, 2 minutos, ni Basilisa, siquiera porque se entregó. después que vamos a darle obviamente la participación al diputado Víctor Ríos. Esta amenaza, bueno, vos no sos parlamentaria, ¿verdad? Pero esa amenaza que ya se escucha dentro del PLRA, la expulsión a los senadores que den el quórum o que acompañen la renuncia de Cartes, ¿ustedes qué dicen a eso? Yo particularmente creo que los senadores pueden realizar lo que resolvió la Corte. En este caso, la candidatura de Horacio Cartes es legal y legítimo. Legal porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral dijo de que él podía candidatarse. Esa resolución recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad máxima para interpretar la Constitución, y la Corte dice de que sí, él podía candidatarse. Entonces, se legalizó a partir de ahí la candidatura de Horacio Cartes, y legítimo porque él creo que obtuvo más de 700.000 votos como candidato. Es la lista que obtuvo más votos para senadores, ¿verdad? O sea que es discutir. Y cada uno de los senadores puede ir a conciencia, ¿verdad? A votar o a no participar, pero eso de que nos amenace de nuevo, yo creo que ni siquiera no nos produce ningún temor, ni siquiera discutir ya sobre eso, ¿verdad? No es legítimo, él es ilegítimo e ilegal, porque este mismo directorio es el directorio que perdió estas elecciones. Ni siquiera se sienta a analizar su derrota y nos puede dar instrucciones a nosotros. Yo creo que a vos, no sé a quién, a otro programa dije siempre que las instrucciones que este directorio te da tiene que ser tomar como un juego, hacer un avioncito y tirar como antes lo hacíamos en el colegio, ¿verdad? Bueno, Basilisa Vázquez, gracias por tu tiempo, muy Cuando amable. quieras. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con el diputado y senador electo proclamado Víctor Ríos en relación a esto que está señalando la apoderada del PLRA, Basilisa Vázquez. Vamos a la pausa, venimos enseguida del equipo joven, sí. Vivi. Continuamos en Caro Cruz y veremos qué es lo que está opinando hasta este momento en el corte de nuestro sondeo publicado en Twitter. La crisis interna dentro del PLRA se soluciona con la renuncia de Efraín Alegre a la presidencia en este caso del partido, sí o no, y la respuesta mayoritaria hasta este momento es que sí. Un 53% considera que Efraín Alegre renunciando puede ayudar a aliviar esta crisis y un 47% que no. No es amplia la diferencia, pero es hasta este momento el resultado. Pueden seguir respondiendo. Vamos a escuchar un poco ahora también la otra cara de la moneda, digamos. Escuchábamos a Basilisa Vázquez y ya Jorge está con el senador electo y proclamado Víctor Ríos. Bueno, muchas gracias, Mariana. A propósito de Caro Cruz, estábamos con la cruz, ahora hablamos con la cara. Sí. O no sabemos, o al revés, ¿verdad? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Jorge por la invitación. Saludo a Mariana y a la teleaudiencia. ¿Crees que Efraín tiene que dar un paso al costado? No, porque tiene que dar un paso al costado. O sea, esto es como decir, a ver, el problema nuclear con Corea del Norte se soluciona renunciando Donald Trump y renunciando Kim Jong-un. No tiene sentido. No tiene sentido. Efraín Alegre tiene mucha legitimidad, ganó las dos últimas internas. En la última sesión del directorio, por la moción más importante, votaron 47 de 48 miembros presentes del directorio. En este momento se trabaja coordinadamente con los dos últimos competidores internos de él, el doctor Líder Amarilla, vicepresidente segundo del Partido Liberal Radical Auténtico, y también el doctor Carlos Mateo Almeida está trabajando coordinadamente de una manera
realmente admirable con el directorio, con todo el directorio, con Efraín, tratando de consolidar la institucionalidad partidaria, avanzando en propuestas importantes para que el Partido Liberal Radical Auténtico tome la iniciativa, esté con una agenda clara, con miras a los próximos compromisos nacionales. O sea, nosotros pensamos que este periodo constitucional que se inicia es un periodo muy interesante y el Partido Liberal Radical Auténtico debe tomar la iniciativa en ese sentido. Y en definitiva, cierro con esto, sí, Jorge. Acá la crisis interna, la crisis de la que se habla en el Partido Liberal Radical Auténtico se va a solucionar cuando los parlamentarios cumplan con los mandatos del directorio. Así nomás. O sea, si vos respetás la institucionalidad, no vas a tener problema. Acá existe un problema grave porque, estuvimos escuchando en el bloque anterior, hay un sector, un grupo de correligionarios parlamentarios que se empecina en incumplir los mandatos partidarios. Entonces, obviamente, existen este tipo de situaciones. La semana pasada hablé en Radio 1 con Zulma Gómez, me decía, yo le voy a hacer caso a la Corte, no al directorio, no a Efraín Alegre, no al directorio del partido. Porque aparte ahí viene otra vez la discusión de que no existe mandato imperativo, esa discusión que ya varias veces hemos hablado al respecto. Digo nomás, hay esa división, ustedes no pueden desconocer eso radical dentro de tu partido. No desconocemos, no desconocemos. Es más, yo creo que tenemos que debatir este problema, pero con altura. Lo que pasa es que algunos son muy básicos, algunos no entienden conceptos elementales de derecho. Empiezan a decir cualquier cosa. Por ejemplo, para empezar, no es la decisión de Efraín Alegre, es la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Por lo tanto, tenemos que empezar a debatir si a partir de ahora vamos a establecer como regla incumplir las decisiones del directorio o no. Tenemos que definir con qué lógica hacer política desde el Partido Liberal Radical Auténtico, porque yo me puedo colocar en la lógica de los que dicen nosotros vamos a acompañar y aceptar la renuncia a Cartes, vamos a incumplir los mandatos partidarios, vamos a acordar con el oficialismo siempre. Entonces yo me puedo poner en esa lógica. Ahora la pregunta que hago es, ¿qué hubiera pasado con el Paraguay y con el Partido Liberal Radical Auténtico si el PLRA hubiera decidido aceptar absolutamente todo lo que plantea Cartes, votar todo lo que plantea Cartes, apoyar su enmienda constitucional, apoyar su reelección? Entonces no hubiera habido oposición y se hubiera desaparecido la democracia. Así nomás es el asunto y eso es lo que tenemos que decir, con qué lógica, con qué visión vamos a trabajar desde el Partido Liberal Radical Auténtico. Y aquí la mitad del Paraguay, la mitad de los paraguayos y las paraguayas que fueron a votar el 22 de abril nos acompañaron y nosotros tenemos que representar a esa mitad. Yo te preguntaba si efectivamente tienen una agenda, porque el otro día Blasliano hablaba, acá da la percepción de que a partir de la presidencia de Efraín Alegre se centran y se concentran solamente en atacarle a una persona, ¿verdad? El presidente Cartes. Y se descuidan otros aspectos importantes que tienen que ver con si se va a hablar de la reforma de una constitución, de una constituyente, el tema salud, tema educación, sacar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, como que eso queda en un segundo plano y sobresale ese odio que dicen, incluso recién dijo Basilisa, ese odio visceral hacia una persona que es Cartes. Por eso digo, ese tipo de discusiones es muy básico. No es el odio a Cartes. ¿Por qué tengo que odiarlo a Cartes? El partido lo que resolvió es defender la institucionalidad republicana, defender la democracia, defender el Estado de Derecho. Eso fue lo que decidió el Partido Liberal Radical Auténtico. Y es importante decir, si no fuera por este directorio, con su presidente Efraín Alegre, hoy no hubiéramos estado discutiendo este tema de si Cartes puede renunciar, si le van a aceptar o no la renuncia, porque hubiéramos estado ante un Cartes reelecto. Si no hubiera sido por este Partido Liberal Radical Auténtico, por este directorio, por sus afiliados, si no hubiera sido por este directorio, con su presidente, si este directorio no hubiera tomado la bandera nuevamente, como históricamente hizo siempre el Partido Liberal, de defender el Estado de Derecho, y no hubiera sacrificado nuevamente a un joven, Rodrigo Quintana, dio su vida en defensa de la democracia. Edgar Acosta casi pierde su vida, el propio presidente del partido terminó herido y muchos
heridos, torturados, detenidos el 31 de marzo. Hoy Mario Abdo Benítez no era presidente de la República. Hoy no estábamos hablando de la necesidad de una reforma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más agenda que defender la institucionalidad republicana, que defender el Estado de Derecho? Ahora, de aquí en adelante, y tenemos ya algunos puntos muy claros, nosotros decimos categóricamente que tenemos que reformar profundamente el sistema electoral, que hay que debatir en serio la posibilidad de una constituyente, pero previamente hay que reformar el sistema electoral, hacerlo más democrático, hacerlo más receptivo a las distintas voces, los distintos intereses, los distintos valores que conforman la sociedad paraguaya. Nosotros pensamos y hemos dicho claramente que hay que reformar el Poder Judicial, en serio. Y hay una aclaración nomás, nota al pie. Yo jamás acusé de vendida a esta Corte. Ya, como mencionó, hablando de cuestiones muy básicas. Eso es muy elemental, venir a plantear esas cosas. Yo nunca dije que la Corte sea vendida. Ahora sí, hay sentencias de la Corte que comparto y otras sentencias no. Forma parte del ejercicio de la democracia. Cualquiera que haya pasado por una facultad de Derecho tiene que saber esto. Si esto no sabe alguien que pasó por una facultad de Derecho, tiene que pensar seriamente en volver a empezar desde introducción al derecho. A propósito de ese tema, cuando hablas de la defensa del Estado de Derecho, cuando ustedes como partido recurren, impugnan esta candidatura a la de los expresidentes de la República, la senaduría activa, y la Corte se pronuncia al respecto, hay un fallo. Yo hablaba hace rato en el primer bloque, hablábamos con el doctor Nicanor Duarte Frutos, puede gustarte o no, pero las resoluciones se aceptan, pero con la posición que tiene el PLRA es como que alienta al desacato de una disposición judicial. Entonces, no hay un contrasentido por parte de ustedes cuando dicen defendemos el Estado de Derecho, pues sin embargo no vamos a hacer caso a lo que dice la Corte. Nadie plantea desacato, nadie plantea desobediencia. Está la sentencia de la Corte. Perfecto. No compartimos, criticamos. Ahora, repito, cualquiera que haya pasado por una facultad de Derecho tiene que saber que la crítica de la sentencia es libre. Yo puedo criticar todas las sentencias, habidas y por haber, porque no las comparto por cualquier motivo. Entonces, eso no es blasfemia, criticar la sentencia. Lo que genera esta situación de la sentencia de la Corte es a punto de generar un conflicto de poderes. Y eso suele pasar, no es la primera vez en la historia. Después voy a dar un ejemplo directamente. En Venezuela, el Congreso, que está en manos de la oposición, está enfrentado con la Corte Suprema de Justicia. Entonces se generó un conflicto de poderes. Cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, cuestiones con mucho contenido, con fuerte contenido político, suelen ocurrir y suelen generarse este tipo de conflictos de poderes. Simplemente, o mejor dicho, lastimosamente, estamos a punto de llegar a un conflicto de poderes por la situación de Horacio Cartes. Colegas, incluso cuando ahora el 30 de junio asumas como senador y que van a seguir siendo compañeros correligionarios tuyos, van a acompañar, ya lo dijeron públicamente, aceptar la renuncia del presidente Horacio Cartes. Le escuchaba al senador Miguel Abdón Zaguier. Él dice que van a plantear dentro del partido la expulsión. ¿Vos considerás de que si ellos no aceptan el mandato del directorio, como explicaste recién, del PLRA en relación al tema renuncia a Cartes, se someten ellos a la posibilidad de ser expulsados del partido? La reglamentación partidaria, la normativa partidaria habilita esa posibilidad. Yo fui suspendido 6 meses. ¿Vos sabías eso? No me acuerdo. Cuando dicen que nosotros cuando se planteó el juicio político a 3 ministros de la Corte, casualmente los 3 opositores, el directorio en ese entonces, con hegemonía del sector liderado por el doctor Llano, hizo un acuerdo con el presidente Horacio Cartes y nos recomendó apoyar el juicio político a Bajac Blanco y Garay Zucolillo. Y algunos diputados nos rebelamos, creo que éramos 8. Nosotros no cumplimos el mandato del directorio y el Tribunal de Conducta nos suspendió por 6 meses. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así funciona la normativa del Partido Liberal Radical Auténtico y eso no ha cambiado aún. Claro, ahora, uno puede decir, bueno, hay que eliminar esto, no puede ser, pero es la normativa que rige la vida del Partido Liberal Radical Auténtico y como bien lo dijo la otra vez el doctor Zaguier,
en la reunión del directorio, que hizo un discurso épico. En la última reunión del directorio tuvo dos discursos muy comentados. Un discurso épico que fue el de Zaguier, que recurrió a la historia del Partido Liberal, un discurso con mucho contenido ético. Y el otro discurso así de demoledor fue el del diputado Salustiano Salinas, tío Salud. Pero dijo Tito Zaguier, ¿para qué formo parte de una asociación si después no voy a cumplir las reglas de esa asociación? Esta es una asociación de hombres libres. Yo libremente me asocio y acepto sus estatutos, acepto sus valores, acepto su doctrina, acepto su ideología. Y después salgo y digo, no, en esta ocasión no voy a cumplir los mandatos del partido o las resoluciones partidarias. Entonces ahí hay una cuestión que hay que considerar. Ahora, ya sabemos que no existe... Eso, diputado, ¿perdón? Porque no, ya digo que esta es una cuestión que decíamos al inicio del programa con mi compañera Mariana, un tema recurrente dentro del PLRA. ¿Recordaste vos que fuiste sancionado? Sí, no, por incluso, eso, lo digo nomás, ya sabemos que no existe mandato imperativo, eso obviamente, pero existe, repito, estas normativas en el Partido Liberal Radical Auténtico, como existe también en el Partido Colorado. Mira, Jorge, aquí tenemos que saber lo siguiente, la gran discusión en el PLRA es esta. Por un lado están los correligionarios que desde el 2013 en adelante vienen pactando, vienen acordando con Horacio Cartes. Yo no tengo nada, no es odio, yo tengo muy buenas relaciones con Silvia Facetti, tengo muy buenas relaciones con otros correligionarios. Pactando, no sé si es malo, si me decís con otros correligionarios y amigos de ese sector. Pero esta es una discusión política, yo no comparto, yo creo que es un error. No podemos pactar siempre con Cartes, como no pudimos haber pactado siempre con Cartes como se hizo desde el 2013. Yo creo que el PLRA tiene que ir por otro camino. En las últimas internas, los liberales en mayoría dijeron que nosotros tenemos la razón, que tenemos que seguir por este camino, que nosotros tenemos que hacer oposición, que nuestro proyecto que hemos presentado con la Alianza Ganar tiene la aceptación, repito, de casi la mitad de los paraguayos y las paraguayas. Entonces sería tonto, sería absurdo que ahora cambiemos nuestro discurso y vayamos a pactar con Cartes y, bueno, eliminar directamente al Partido Liberal Radical Auténtico. Ahí es cuando también dicen del otro lado, digo, de equipo joven, porque no solamente lo dice Basilisa, lo dijo el propio Blas Llano, que es el líder de equipo joven, de que evidentemente ese discurso no funcionó, por eso no ganaron las elecciones. A ver, estuvimos más cerca que nunca. O sea, desde el 89 para acá, ¿cuándo un liberal estuvo tan cerca de ganar como en esta ocasión con Efraín Alegre, con todo el fraude sistemático que se ha instalado, con todo el engranaje fraudulento que se ha instalado para favorecer a Mario Audo? Absolutamente todo. La asfixia financiera del partido. Ahí estaba hablando la señora de que hubo una denuncia en contra del partido. Sí. Esa denuncia estuvo fríamente calculada. Se hizo en un momento sensible, oportuno, en la Fiscalía. Después eso se comunica al Banco Central. Y el Banco Central comunica a todos los bancos de plaza de que el PLRA tiene ese problema de denuncia en el Ministerio Público, que su patrimonio está siendo... Tiene problema financiero. Está siendo estudiado, investigado penalmente. Y obviamente, ¿qué genera eso? Que los bancos de plaza, porque el Partido Liberal, el PLRA, se financia desde el circuito financiero legal. Entonces los bancos empiezan a analizar seriamente, a ver, montos, plazos, intereses. Si te iba a otorgar un préstamo de 30.000 millones, al final termina otorgándose 10.000 millones de guaraníes, con intereses más altos, con plazos más estrictos. Bueno, y terminaron asfixiando al Partido Liberal Radical Auténtico y a la Alianza Ganar financieramente. Con todo eso, estuvimos ahí, cabeza a cabeza, con todas las dificultades que tuvimos, porque hay que reconocer los problemas que tuvimos como oposición. Fuimos haciendo la alianza, fuimos construyendo la alianza a contrarreloj y tuvimos una elección espectacular. Nos hubiera gustado ganar, y cierro con esto. Si uno mira los resultados en los departamentos, uno ve que los resultados son muy parejos en todos lados. Nosotros tuvimos problemas y terminaron marcando la diferencia a favor de Mario Audo, Capital, Paraguarí, Canindeyú y Embucú. Bueno, nos tenemos que ir, ya cerramos diputado. ¿Crees que le van a aceptar a Cartes su renuncia el miércoles o no? Mira, hasta ahora hay dificultades.
Pero depende de Añetete, depende de Mario Audo. Así de simple y sencillo. Que se pase esta instancia, se tengan los 23 mínimos en el Senado y en el diputado, no hay problema. Sí. Se da vuelta a la página y borrón y cuenta nueva, ya se piensa en otra cosa, se construye esa agenda que estabas hablando, en otros temas prioritarios. La agenda está construida. Después el tema del juramento va a depender directamente del presidente del Senado, del Congreso, en ese caso del Congreso, que es el... ¿Vos crees que el Lugo decía, yo te llamo a vos para que jures, a vos sí, a vos no? ¿El Lugo tiene esa atribución? Eso depende del presidente del Congreso. Yo no puedo opinar al respecto ya. Es porque nosotros no vamos a ser todavía senadores, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a jurar en su momento. 30. Está bastante complicado el tema, pero la postura del partido es muy clara. El Partido Liberal Radical Auténtico. A ver, yo también digo, en la próxima reforma constitucional hay que eliminar la senaduría vitalicia porque me parece absurdo. A ver, decime, Nicanor en el Senado es un lujo. Lo que hablábamos hace rato. Nicanor en el Senado es un lujo, es uno de los políticos más preparados. No sé cuántos tendrán la formación académica, la lectura, la claridad de conceptos de Nicanor, pero lastimosamente la Constitución dice lo que dice. Diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, muy amable. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con referentes del Ministerio del Interior en relación a toda esta discusión que se generó, la influencia del grupo Lince. Vamos a hablar de números, estadísticas en relación a ese tema. Ya venimos. Continuamos en Cara Cruz y cambiamos de tema. Vamos a hablar de seguridad y de las actuaciones del grupo Lince que han sido también poco de la polémica en esta semana. Y es sobre esto que queremos preguntarle a ustedes qué es lo que opinan, cómo califican o están de acuerdo con las intervenciones del grupo Lince, sí o no. Esta es la consulta que ya está publicada en Twitter. Les recordamos nuestra cuenta es la que tienen ahí en pantalla, es @CaraOCruz. PY y el hashtag o etiqueta para cualquier comentario también es COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana. Presentamos a nuestros invitados, la señora Leticia Bravar, directora del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. ¿Cómo estás, Leticia? Muy buenas noches, Jorge, Mariana. Y también está Carlos Capurro, director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, buenas noches, Mariana, y buenas noches a toda la audiencia. Yo decía hace rato, no me quiero centrar para mí la anécdota, el caso del piercing, pero sí, aportar los elementos, los números que tienen ustedes acerca de la efectividad a partir de un año que empezó a funcionar este grupo de élite, grupo Lince. Y nosotros el otro día en Radio 1 tuvimos un debate en relación a este tema y dijimos, ¿cuál es el secreto para que esto hoy funcione? Y la manera más objetiva de medir resultados es justamente exponiendo los números, que son las estadísticas. Leticia, ¿cuál es el secreto del grupo Lince? Bueno, primeramente es importante mencionar que la operativa de este grupo táctico motorizado nace con la necesidad de combatir la delincuencia de calle, protagonizada por motociclistas, y mencionando que el pico máximo de denuncias de esta modalidad de robos fue en octubre de 2016 con 121 casos a nivel nacional. Es importante mencionar para entender las estadísticas que el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional cuentan desde el año 2017 con un sistema de información policial llamado Marandú que permite obtener la información estadística en tiempo real, facilita al ciudadano la toma de las denuncias y también favorece la reducción de la cifra negra o subregistro. Es importante mencionar que en abril de 2018 ingresaron al sistema más de 27.000 denuncias, de las cuales 6.888 denuncias fueron de hechos punibles. ¿Eso qué significa? Que el 64% corresponden a extravío de objetos, abandonos, accidentes de tránsito y aproximadamente el 32% corresponde a hechos punibles. Del universo ingresado de las denuncias, el 4% corresponden a las denuncias de robo de objetos, tanto domiciliarios como en la vía pública.
Y de esa totalidad está la modalidad de robos perpetrados por motociclistas, que son los datos que daré a continuación. Antes del grupo Lince, se tenía a nivel nacional un promedio de 80 denuncias por mes. Luego, con la operativa de este grupo táctico, se tienen un promedio de 54 denuncias. Y en abril de 2018 se registraron solamente 40 denuncias. La disminución a nivel nacional fue del 50%. En Central, antes de que esté este grupo táctico motorizado, se tenía un promedio de 38 denuncias al mes. Desde la operatividad de este grupo se tiene un promedio de 24. Y en abril de 2018 solamente se registraron 18 denuncias. Por tanto, la disminución en Central fue significativa y fue del 53%. Y en Asunción se tenía un promedio de 12 denuncias al mes. Con este grupo Lince se tiene un promedio de 5 denuncias, que coincide con la cifra de abril 2018. Se registraron 5, permanece constante con el promedio. Por tanto, la reducción en Asunción fue la más significativa y fue del 58%. Y el Observatorio Nacional de Seguridad realizó también un estudio sobre la percepción, viene a ser la aprobación por parte de la ciudadanía hacia la actuación de este grupo Lince. Y tuvo en cuenta los datos de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio del Interior, recolectando información de todos los medios de comunicación y prensa. Se tuvo en cuenta 3 aspectos. Primeramente, las solicitudes de pedido de cobertura del grupo Lince, las cuales se duplicaron en el 2018. En segundo lugar, los titulares de las noticias relacionadas al grupo Lince, de las cuales el 98% de los titulares fueron positivos y solamente el 2% negativos. Y también un estudio de las valoraciones en las redes sociales sobre la actuación de este grupo en Twitter y en Facebook. En Twitter se tuvo un 60% de comentarios positivos, un 22% negativos y un 18% neutros. Y en Facebook sí se tuvo un 90% exactamente de comentarios positivos, 1% de negativos y 9% de neutros. A ver, Carlos, a partir de este caso de la semana pasada, esto que sucedió en Caguazú, a mí me daba la percepción de que hay un sector de ciudadanos que están así como agazapados, ansiosos, esperando algún error del grupo Lince como para caerles con todo. Yo hacía ese comentario el otro día, me dice, no es así, lo que pasa es que las cosas que se hacen mal hay que decir, pero las cosas que funcionan, nos cuesta, es muy nuestro eso de pretender buscarle algo negro para tirar para abajo. Yo decía, ahora que se va a dar cambio de gobierno el 15 de agosto, con estos números que expuso la directora Leticia, ¿esto es una muestra palpable de que esto está funcionando, Carlos? Sí, por supuesto, Jorge. Yo creo que más allá de algún hecho aislado en el cual, como vos bien acabas de mencionar, se busca hacer hincapié, creo que los números que nosotros manejamos a nivel del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional hablan por sí solos. Una reducción significativa en los hechos, una respuesta más rápida a la ciudadanía. Quiero retomar un poquito lo que comentaba la licenciada Bravart recién, del contexto en el que nace el Grupo Lince. El Grupo Lince nace en octubre, la idea sobre el Grupo Lince nace en octubre de 2016, cuando la sociedad alcanza un pico de denuncias de hechos perpetrados por motoasaltantes o comúnmente llamados motochorros. Ante esto, el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional hicieron reuniones estratégicas para ver cuál era la respuesta más acertada ante esta problemática, y se barajaron un montón de posibilidades. Entre ellas estaba la adopción del sistema de Grupo Lince, que es original de Panamá. A través de la firma de convenios y de cooperaciones internacionales se consiguió que instructores de esta agrupación vengan a Paraguay para capacitar a oficiales de la policía
que reúnen un determinado perfil. Hay que entender también que el oficial que actúa en el grupo Lince no solamente es una persona que tiene una capacidad física o una destreza física especial, sino también un conocimiento intelectual bastante profundo en el cual se trabaja, fundamentalmente en el uso racional de la fuerza. Además de estos efectivos no solamente son entrenados en lo que hace a tácticas y cuestiones operativas, sino también en un conocimiento bastante acabado de legislación de derechos humanos. Entonces, enganchando con lo que me decías, digo, nosotros desde el Ministerio del Interior y desde la Comandancia realizamos una permanente evaluación y un monitoreo de la actuación para tomar casos como estos y si eventualmente constituye algún hecho digno de llamar la atención, esta situación se puede aprender y mejorar algo. Yo coincido plenamente con las declaraciones del ministro Ariel Martínez cuando él dice que el grupo Lince es un orgullo para la población paraguaya. Y creo que eso se nota, o sea... Esa ovación que tuvieron el 15 de mayo ahí en la Costanera en el desfile militar, que veía unos videos, a mí me sorprendió, en tan poco tiempo que se haya instalado esa percepción en la opinión pública es importantísimo. Y justamente, Jorge, te digo, el porqué nuevamente de su valor. En un momento en el cual el Estado precisa y necesita ganarse la confianza de esos ciudadanos, que surjan figuras como el grupo Lince, que pueda ganarse espontáneamente, porque realmente a todos nos sorprendió esa actitud de la ciudadanía. Cuando uno va por las calles, vos ves que mucha gente toca bocina, saluda a los oficiales del grupo Lince. Y ese es un respeto ganado en las calles. Eso no es un respeto comprado, no es un respeto impuesto, es un respeto ganado a fuerza de sacrificio y a fuerza de números favorables, ¿verdad? Directora Leticia, ¿cómo sacan ustedes estos números? ¿Reciben un reporte de la Fiscalía, de las comisarías, de lo que se publica en los medios? ¿Cómo hacen esta evaluación para tener esa precisión de números que recién compartiste con nosotros? Sí. Para los datos objetivos, mencioné, se cuenta con un sistema de información policial, Marandú, que permite obtener la información en tiempo real. Es decir, el ciudadano va a la comisaría, hace su denuncia y automáticamente en el observatorio llega esa información. Ahora el observatorio trabaja con cortes semanales, mensuales. Los datos que presenté fueron hasta el último mes cerrado, que fue abril 2018. Y para los datos subjetivos se realiza un trabajo de monitoreo constante, teniendo en cuenta los datos de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio del Interior, que habitualmente monitorea los datos de todos los medios de prensa, de comunicación y prensa del país. Ahora, Carlos, ¿cómo esto que hablamos, hacemos esta experiencia positiva y que nos llena de orgullo y que la ciudadanía reconoce para que esto permee a toda la policía? Para que no se dé esa diferencia que tenemos dos policías, la policía tradicional, digamos, y por otro lado el grupo Lince, cuando que en realidad están todos, o sea, es una sola institución, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes en el análisis en este tiempo hacen y dicen, ¿cómo hacemos para que esto permee en toda la policía, no solamente en el grupo Lince, en las comisarías, en las patrulleras, en el 911, en general? Bueno, en realidad, muy buena tu pregunta, Jorge. Es un tema que permanentemente surge en el debate de estos temas. En primer lugar, la Policía Nacional es una sola. Es decir, claro, Lince es un grupo táctico, una agrupación táctica motorizada destinada a una misión específica, que trabaja en perfecta conjunción con las demás unidades de la policía. Hay que entender que el trabajo del Lince está apoyado por las comisarías de las diferentes zonas donde estos actúan. O sea, es decir, no hay una cuestión separada. Nosotros los de la comisaría por un lado, el grupo Lince por el otro, con una especie de concepto VIP. No, es la misma filosofía. Y por supuesto, este auge del grupo, esta buena reputación que el grupo mantiene a nivel social, es una cuestión que también se transfiere a absolutamente todos los oficiales de policía. A todos nos gusta ver que nuestra institución está siendo valorada, que está siendo reconocida, y eso produce un efecto motivador muy fuerte. Este efecto motivador por no serlos. No, por eso quiero hacer hincapié en eso. La policía es un solo cuerpo. Trabajan en diferentes sectores. Ahora,
Es como, a ver, en un equipo de fútbol no existen celos entre el defensor y el delantero. Claro. Cada uno tiene una función específica. Y al final el que gana es el equipo. Y en este caso el equipo, yo quiero decir que no es solamente la policía, el equipo es la sociedad completa, porque es la sociedad la que sale ganando con acciones como las del grupo. El otro día recuerdo cuando había hecho una entrevista al ministro del Interior, Ariel Martínez, me decía, uno de los secretos para que funcione y que tengamos resultados y estos números que pone la directora, es la selección de recursos humanos, la capacitación y a eso agregarle las herramientas. Son 3 elementos fundamentales también, ¿verdad? O sea, selección, elegir a los mejores, darle la capacitación y después, por supuesto, los equipos para que puedan hacer frente. Por supuesto. Eso es así, ¿verdad? Es así mismo. Esos 3 factores que mencionó el ministro son los capitales. Primero, la selección. No todos los que son en un primer momento llamados y seleccionados logran pasar las pruebas. Tenemos que acordarnos, las promociones más o menos están integradas por 40 oficiales. Con relación al entrenamiento, el entrenamiento es muy duro. Es un entrenamiento que les prepara, como te dije en su momento, les prepara no solamente de manera física, que son requeridas para el tipo de trabajo que ellos realizan, para el tipo de patrullaje se requiere una preparación física muy fuerte y también intelectual, o sea, es personal que está capacitado para lidiar de manera, digamos, no solamente en cuanto a acción, sino en cuanto a trato con la persona. Quiero mencionar un dato muy importante, que el Comité Internacional de la Cruz Roja para los Derechos Humanos es el que se encarga de dar la formación al grupo Lince en materia de derechos humanos, no solamente al grupo Lince, sino que a toda la policía. Es decir, existe una cooperación internacional muy fuerte. Y en cuanto al tercer punto que tocaste, con relación a los equipamientos, sí, nosotros tuvimos la colaboración de la entidad binacional de Yacyretá, que gestionó la adquisición de las motos, que son unas motos de muy alta potencia, de mucha calidad, y de los equipamientos tácticos que consisten en los equipos que ellos utilizan, en el arma reglamentaria que portan, las protecciones tácticas y balísticas que tienen. Acá me dicen que les consulte, no sé quién puede responder, si hay una especie de manual de atribuciones. Esto tienen que hacer, esto no pueden hacer. ¿Quién determina ese límite? Sobre todo después de lo que sucedió en la semana pasada, ¿verdad? Hay como la función del Grupo Lince está específicamente en combatir motochorro y ustedes no pueden ir a tomar intervención. O sea, se determinó bien cuál es la atribución de este grupo táctico. Sí, no, por supuesto, Jorge. Ellos tienen unas operativas a las cuales se rigen directamente. Esa es una cuestión más táctica operacional del grupo, ¿verdad? Que va a ser mejor respondida por un comandante de la unidad. Pero ahora bien, sí, en cuanto a lo que yo te puedo mencionar, de lo que es la seguridad ciudadana, la función primordial del grupo Lince es la de ser un grupo disuasivo, sobre todo. O sea, la visión que tiene el Ministerio del Interior de la seguridad ciudadana es buscar la disuasión. Buscar que nosotros no buscamos tener una política represiva, que si en algún momento tiene que darse, se da. Lo que se busca es evitar la situación que en algún momento implique una utilización de la fuerza, que es, el uso de la fuerza es un monopolio que tiene el Estado, para poner orden. Todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo y es el Estado el que ejerce esa fuerza. Ahora, sobre ese uso de la fuerza quiero recalcar bien, o sea, ellos tienen una formación muy específica sobre el uso racional de la fuerza. No es un grupo que va a utilizar la fuerza por solo utilizar la fuerza, sino que ellos están preparados para medir el nivel de fuerza que tienen que utilizar frente a A, B o C situación. Claro, porque acá también en este debate hacían referencia a que estamos ahí nomás en una delgada línea entre que ellos hagan cosas que no está estipulado, ¿verdad? Que se sobrepasen en el sentido hablaste, me parece importante hacer esa puntualización, el tema de derechos humanos, ¿verdad? O sea, ellos saben hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? No pueden entrar, atropellar, extralimitarse, ¿verdad? Y ahí es cuando es importante que también, con razón, estemos atentos que eso no suceda, ¿verdad? Pero no por ello, por casos así puntuales como el caso del famoso piercing ya entramos con una avalancha de criticar y de cuestionar. A mí me da la sensación de que hay aspectos como estos números que expuso la directora Leticia mucho más positivos que negativos, ¿no? No, totalmente, Jorge. Mira, yo quiero mencionar una cosa. El hecho de Caguazú, que como te dije, está siendo monitoreado y evaluado
se va a comprobar realmente cuál es el alcance de eso tuvo, cuáles son los hechos que realmente sucedieron y se van a tomar para las lecciones, si las hubiere, para implementar dentro. O sea, constantemente este grupo está siendo monitoreado y evaluado con vista a mejorar el servicio que ellos prestan a la ciudadanía. Esa es la clave. Y nosotros, te digo, tampoco tomamos las críticas que la sociedad las haga como un ataque o como una crítica desmesurada, sino que tratamos de tomarlo desde el punto de vista de que la seguridad ciudadana es un trabajo que requiere la participación justamente de toda la ciudadanía. Entonces, todas esas críticas nosotros las tomamos no como piedras, sino como ladrillos para mejorar, para mejorar en lo que haga falta y seguir en la senda de lo que esos números que nos daba la licenciada nos muestran, ¿verdad? Leticia, en febrero es cierto que en Asunción tuvimos 0 denuncias. Sí, en Asunción el registro fue de 0 denuncias. Versus lo que teníamos que dijiste, creo que 182, sí, en promedio en Asunción se 120. tenían 12 denuncias al mes. Antes, es decir, hasta abril de 2017. Y la siguiente medición es desde mayo de 2017 hasta la actualidad se tiene un promedio de 5 denuncias al mes. Y en febrero de 2018 el registro fue de 0 denuncias. Acá me ponen, eso no sé quién toma la decisión, supongo yo que desde el ministerio, en otras ciudades del interior piden que esté este grupo táctico, que de hecho ya está, creo que en Ciudad del Este, en Encarnación, Coronel Oviedo. Se encuentran en los departamentos de Asunción, en Central, se encuentra en Encarnación, en Ciudad del Este, en Cordillera también, y actualmente en Caguazú con la última promoción que salió. La decisión es estratégica, o sea, es decir, se busca dentro del mapa. De acuerdo a estos números que tienen ustedes, ¿verdad? Donde salta un índice importante de violencia y ahí se trata de focalizar, ¿verdad? Exactamente, o sea, lastimosamente, como te digo, la formación de estos agentes tiene un periodo mínimo de 3 meses, es muy intensa, muy exigente, y ahí van saliendo las nuevas promociones. A medida que van saliendo las promociones, se busca dar respuesta de acuerdo a la urgencia que nos plantee ese mapa. Y ese mapa también hay que entender que es dinámico, o sea, no es un mapa estático y siempre el punto rojo está acá, sino que ese punto rojo va migrando de acuerdo al comportamiento delictual en la República. Claro, porque ahí algunos dicen, en realidad, con la presencia del Grupo Lince, con este resultado 0 en febrero, es impresionante, ¿verdad? Yo me acuerdo hace un año, tapa de diario permanentemente, principalmente en área metropolitana, ciudades del departamento central, todos los días teníamos casos de principalmente motochorros. Exactamente, y en ese punto, Jorge, es muy importante recalcar el trabajo, el análisis estratégico realizado por el Ministerio del Interior y por la Comandancia en encontrar una respuesta adecuada. En las encuestas que nosotros manejamos de victimización, uno de los mayores reclamos de la gente era aumentar la presencia policial. Entonces, conjugando ese pedido, ese sentir ciudadano con las necesidades que teníamos, es que surge la adopción de este grupo Lince, de esta agrupación táctica motorizada, como opción más viable. Bueno, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por estos datos, por tu tiempo, Carlos. Por favor, Jorge, gracias a vos. Leticia, muy amable, muchas gracias. Ojalá que, no sabemos qué va a pasar en el nuevo gobierno, tú tienes que seguir, ¿verdad? Las cosas que se hacen bien, por lo menos uno escuchaba del discurso del presidente electo, lo que se hace bien hay que fortalecer, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos estos resultados, estos números, pues habría que continuar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene el señor Salvador Ícar con toda la información, los goles de Olimpia y también de otros clubes menores. Vamos a tener en el siguiente programa Salvador Ícar con toda la información deportiva. Muchas gracias.